Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Un mensaje precioso en esta ocasión. Capítulo 20 de Juan, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20 del 1 al 10, la resurrección. Dice así: el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Piedra que había sido puesta y sellada, y que por fuera habían guardas, para que no removieran la piedra, quitaran el cuerpo, y se hiciera más alboroto del que ya los judíos ortodoxos, los fariseos religiosos, Sanedrín, etc., no quería que se provocara, debido a que si el Señor estaba en vida, si desaparecía el cuerpo, como él decía que iba a resucitar, ellos creían que se iba a armar más alboroto, pero no sabían lo que iba a pasar. Siendo aún oscuro el sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es? Juan, hermano. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. María Magdalena fue a visitar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía que iba a resucitar, hermano. El Señor se lo venía anunciando hace mucho rato, constantemente. Lo vimos en Marcos, lo vimos en Mateo, lo vimos en Juan. Se los venía anunciando que iba a ser entregado, iba a ser muerto, y al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, ellos van a buscar ¿qué? María Magdalena va a buscar ¿qué, hermano? ¿Va a qué? A la tumba, al cuerpo, al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que le amaba dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién? Juan llegó primero antes que Pedro. Pedro era más viejito. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¡Ay, Pedro! Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. ¿Creyó qué, hermano? ¿Creyó qué? Porque María Magdalena viene a anunciarles a Pedro y a Juan que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba en el sepulcro, que alguien lo había sacado, que él lo había retirado. Ella no estaba entendiendo. Ella no estaba entendiendo la revelación que el Señor le había entregado anteriormente, que ya le había anunciado, que se lo había profetizado. Sin embargo, al entrar Pedro, luego entra Juan, dice la palabra que viendo estas cosas Juan creyó. ¿Creyó qué? ¿Se acuerdan cuando se lo vengo repitiendo hace varios estudios? Que la revelación de nuestro Señor Jesucristo hacia su vida aún no se completará. Recién ahora Juan viene a creer. La palabra es clara cuando lo dice, que recién él cree. Recién viene a creer, recién se le revelaba luego de ver esta situación de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí. Hermano, no es un acontecimiento aislado en términos de que como que estuvieran ellos ahí, de que tomaron el cuerpo y alguien lo retiró, porque habían guardas. Por eso anuncié que la piedra que habían puesto estaba con sellos. Nadie podía remover la piedra. Esto lo vimos en el libro de Mateo también. Porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué dice la Escritura? Si el Señor le venía anunciando. Porque lo que el Señor le anunció es lo que iba a ocurrir con él, que la Escritura, Antiguo Testamento, profetiza de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús aparece a María Magdalena, versículo 11 hasta el 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esto es cuando, vuelvo atrás, versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Sí? Luego se encuentra María en esta escena, no estaban los discípulos, ella está llorando fuera del sepulcro, junto a él, dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí, hermano, está una perlita. Esta revelación del uno a la cabecera y el otro a los pies, ¿qué está representando acá? Sino en la presencia de Dios, hermano, en el arca, con sus ángeles. ¿Sí o qué? Recuerden el arca del pacto, es ese cofre donde en su interior estaban las tablas de la ley, se le fueron entregadas a Moisés. Las segundas, porque las primeras las rompió. ¿Por qué las rompió? Porque el primer pacto fue quebrantado. Otra perlita. Quienes la tomarán, la tomarán. La vara de Aarón que había reverdecido. ¿Qué tipifica los mandamientos? Los mandatos, la ley, la palabra de Dios. ¿Qué se tipifica la vara de Aarón? Liderazgo, sacerdocio. Eso es lo que tipifica. Y también estaba el maná del cielo que caía y que Dios alimentaba en el desierto al pueblo hebreo. ¿Qué es el maná? Palabra de Dios. Entonces, ordenanza, dirección, mandato, sacerdocio, liderazgo, evangelio, palabra de Dios. Es lo que había dentro de el arca del pacto, este cofre que tipificaba la presencia de Dios. Digo, tipificaba, es un tipo donde se supone que donde estaba la arca estaba la presencia de Dios, lo cual es un tipo, hermano, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Dios no está solo dentro de un templo, no solo está en el tercer cielo, Dios está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, este arca del pacto, este cofre que en su interior tenía esto, tenía una tapa que se llama la tapa del propiciatorio y arriba de ello, los ángeles con sus alas tocando. Esto es lo que está ocurriendo en Juan capítulo 20, versículo 12. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijo la mujer, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella está hablando del cuerpo, hermano. María Magdalena va, se sorprende porque no está el cuerpo del Señor, va donde Pedro y Juan, le dice, el cuerpo del Señor no está, se lo han llevado. Probablemente le dijo esto a María. Luego María va, se encuentra en esta situación y comienza a llorar porque no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pedro y Juan tenían la revelación y creen y van donde el resto de los discípulos. Es importante esto. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, dice la palabra 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí. Gloria a Dios. Mas no sabía que era Jesús. Digo, hermano, ¿era la madre de Jesús? No solo 3 años caminaron con Jesús los discípulos. Era su madre, hermano. Toda la vida estuvo con él. El resto de los 30 años más esos 3 de ministerio. ¿Sí? ¿Por qué no lo conoció? Acá tiene que ver con el misterio de cuando nosotros tengamos otro cuerpo. Si se dan cuenta acá, los ángeles son seres espirituales, nuestro Señor Jesucristo también. Pero acá hay una materialización tanto de los ángeles como del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aparentemente, por lo que nos podemos dar cuenta, hermano, y también no solo en este pasaje, sino lo vamos a ver también en el libro de los Hechos, tiene otro cuerpo. Y es por eso que usted puede ver en la palabra donde no se habla de los rastros, de los rasgos del cuerpo, de la cara de nuestro Señor Jesucristo. La única información que tenemos de él es en Isaías, donde dice que su apariencia no era hermosa, en ningún lugar se habla de ello, para que por su apariencia no le siguieran.
No así, por ejemplo, Raquel, que se describe la esposa de Jacob, Saúl, David, eh, Abigail, bueno, etcétera. ¿Sí? La palabra describe cuando hay una persona que es hermosa. Nuestro Señor Jesucristo no era hermoso. Su parecer no lo era para que la gente no le siguiera por eso. Pero hermanos, acá se le aparece, está ahí, dice, más no sabía que era Jesús. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué no sabe que es él? Pero fíjense lo que dice. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ojo, nótese, le dice mujer. No le dice mamá, no le dice madre. Le dice mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, él le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Esto es hasta el 18. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermano, hago un alto acá con respecto a algunos versículos de esta revelación tremenda. Podemos ver a María, ambas María Magdalena y María, Madre de Jesús, que van a buscar el cuerpo de nuestro Señor, van a llorar el cuerpo. Se encuentran con esta situación que el cuerpo no estaba y ellas comienzan a llorar. ¿Cuál es la diferencia de Pedro y Juan? Pedro y Juan, al saber la noticia donde María Magdalena les informa que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba, ellos van corriendo. Cuando llegan corriendo, en ese trayecto, hermano, al llegar al interior, Juan dice la palabra que creyó. Le es revelada la profecía, la escritura del Antiguo Testamento y las veces que nuestro Señor Jesucristo les dijo en reiteradas ocasiones que Él tenía que ser entregado, tenía que ser muerto y resucitado. La pregunta, hermano, de alguna manera para este capítulo 20 es, ¿a quién buscamos nosotros? ¿A quién buscamos nosotros? ¿Vamos tras el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo o servimos a un Cristo vivo? A un Cristo que resucitó y que reina a la diestra de Dios, que ministra a la diestra del Padre. ¿Servimos a ese Señor Jesucristo? ¿Ya hemos creído, se nos ha revelado la palabra o no? ¿O tenemos que esperar ver para creer? Por otro lado, María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, si se dan cuenta, la revelación le viene cuando nuestro Señor le habla. Esto, hermano, yo lo vengo mencionando hace mucho rato, en varios estudios, constantemente. Tener la revelación de Jesucristo es completamente diferente a tener el conocimiento de la palabra. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra, pero si no, hasta cuando viene la providencia, el propósito, la voluntad de Dios para revelarse a nuestra vida, está simplemente en su corazón. El por qué aún no se nos ha revelado, ahora, eso tiene que ver con buscarle. Tener que ir a buscarle, a buscar de su rostro, a estar en ayuno, a estar en oración, a estar constantemente consagrándonos. Es una responsabilidad en cada uno de nosotros. Pero la revelación de cómo Cristo se nos entrega a nuestra vida, se nos es revelado a nuestra vida, señores, está en el beneplácito, está en la providencia de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, y vuelvo reitero, ¿a quién buscamos? ¿Servimos a un Cristo resucitado o servimos a un Señor el cual esperamos ver su cuerpo? La tumba está vacía, hermano. Cristo resucitó. Y lo más maravilloso de esto es que esta doctrina sustenta toda nuestra vida. Esta doctrina sustenta nuestra fe de saber que así como el Señor resucitó de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos de entre los muertos. O, dice Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza con relación a aquellos que ya duermen, porque aquellos serán resucitados, dice la palabra. Esta doctrina, hermano, esta doctrina de la resurrección de los muertos no se sustentaría si no hubiese Cristo resucitado. Mire,
Mahoma, los grandes líderes espirituales, los grandes profetas, hermano, sus cuerpos están ahí. De una u otra manera, sus cuerpos están ahí. Sin embargo, el único cuerpo que no está es el de nuestro Señor Jesucristo. Esa tumba está vacía. Y Él reina a la diestra de Dios. Hermano, y si reina a la diestra de Dios, algo que es sobrenatural, no sé si entienden eso, hermano, que un muerto resucite es sobrenatural, puede darle a entender, hermano, perfectamente que el resto de las promesas que Dios, nuestro Dios hace, el cual es veraz, todas se cumplirán. Profecía que viene describiendo constantemente. Eso usted lo sabe. Eso yo lo sé. La pregunta es, ¿realmente está la revelación? Mire, tengo una tabla con algunos milagros, algunos, hermano, de los tantos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si quiere anotarlo rápidamente, la transformación del agua en vino, Juan capítulo 2 del 1 al 11. Recuerden que queda grabado, pueden retroceder esto o verlo cuantas veces quieran. La curación del hijo de un oficial, Juan 4 del 46 al 54. La curación del paralítico en Betesda, capítulo 5 de Juan del 1 al 15. La multiplicación de los panes y los peces, no una, dos veces, 5,000 y 4,000. Esto está en Juan 6 del 1 al 14, donde caminó sobre las aguas, que tiene que ver con lo que ocurrió en Daniel. Juan 6, 16 al 21. La resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo. Hermano, cuando le da vista al ciego, ¿cuántos milagros no hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos milagros no hizo Él? Y aún así, con todo esos milagros, con todos los 3 años que caminó nuestro Señor Jesucristo con ellos, aún así no comprendía ni le era revelado todas las cosas que el Señor le venía profetizando. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Tenemos que anhelar que el Señor nos entregue la revelación de su palabra. La palabra dice que pidamos sabiduría y Él nos la concede. Tenemos que pedir que Él nos dé el discernimiento para comprender aquellos misterios que el Señor tiene en su palabra y si es su voluntad. Solo si es su voluntad. Pregunto, ¿por qué al resto de los apóstoles no y a Pablo sí se le entregaron ciertas revelaciones? Al menos no están escritas con relación al resto de los apóstoles. A Pablo se le concedió, pero tenía una gran responsabilidad, porque a quien mucho se le entrega, mucho se le demanda. Hay una responsabilidad que cae sobre nosotros. Pidamos a Dios revelación, hermano. Pidamos a Dios y consagrémonos primeramente que Cristo se nos revele en nuestra vida. ¿Para qué? Para nuestra propia vida. Cuando se le revela a Juan, se le revela a Pedro de que Cristo había resucitado. Cuando se le revela a María que el Señor había resucitado, toman exactamente la misma iniciativa. Ir a predicar, ir a anunciarlo. Pregunto, ¿qué fruto estamos teniendo nosotros, hermano? ¿Estamos predicando? ¿Estamos ministrando a un Cristo resucitado? ¿Estamos entregándole esa esperanza, una esperanza de vida eterna a nuestros hermanos, familiares, vecinos? ¿Estamos haciendo la obra? ¿Estamos predicando? ¿Estamos mostrando a través de nuestra vida un Cristo resucitado? Un Cristo que transforma con una vida completamente nueva. Alguien que transforma nuestra vida y que nos dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿O seguimos ahí, hermano, con el viejo hombre, con la vieja mujer? Respóndase usted. Hija, voy a abrir chat. Hermanos, dudas, preguntas, consulta, estoy a su servicio. Y es así como finaliza esta primera parte, hermanos amados. Mañana la segunda, la continuación, la parte B, la parte 2, como quieran decirle. Estén expectantes. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15 horario en Chile. Les esperamos. Bendiciones.